Bueno, buenos días. Como lo hemos hecho durante los últimos 12 años, los datos que voy a presentar están relacionados a Rocha. El trabajo está hecho por la empresa que formo junto a dos destacados profesionales como son el doctor Rivero y el doctor Redín. Yo todos los años presento las excusas por no estar presente ellos, y este año tengo la suerte de que los dos están presentes en el INIA. El agradecimiento a Línea, el agradecimiento especialmente a Graciela, y bueno, y estamos acá también gracias al doctor Guillermo de Nava, que hace 12 años le comentó a Graciela que habíamos unos chiquilines en Rocha que hacíamos hace 12 años, ¿sí? Por eso, porque ahora somos chicos y hace 12. Bueno, nosotros más o menos tratamos de levantar los datos de la misma forma durante todo este tiempo. A veces priorizamos algunos datos más que otros. Básicamente yo extraigo un grupo de animales que son los rodeos que podemos comparar entre sí por manejo, por además presentarnos todas las categorías de animales, es decir, tratar de tener una muestra comparable, y de una base de datos de aproximadamente 37.000 ecografías y tactos. Este año saqué 10.417 animales. Procesamos estos datos, los comparamos con los años anteriores, y básicamente en el momento del diagnóstico tratamos de levantar a nivel de campo los datos de condición corporal, que en este año, por ejemplo, nos fueron muy relevantes, porque al momento del diagnóstico, después de lo que ya dijeron todos los colegas, haciendo el diagnóstico en abril, marzo, abril y mayo, teníamos el ganado con muy buena condición corporal, que no reflejaba para nada lo que había pasado durante el entore, ¿no? Esos cambios y oscilaciones climáticas que hubieron, que obviamente fueron acompañadas de oscilaciones de forraje, desfiguraron mucho lo que era el cuadro de condición corporal durante el entore a lo que nos encontrábamos en el momento del diagnóstico. Entonces, básicamente, en el momento del diagnóstico teníamos todo el ganado, tanto fueran vaquillonas de primer entore o vaca fallada, con muy buena condición, y las vacas paridas también. Hacemos una clasificación de edad de preñez, a veces lo hacemos simplemente a inquietud nuestra, por poder completar estos datos, y en muchos establecimientos esto se hace a pedido del productor, porque tienen manejo distinto según sea preñez de punte o preñez de cola, ¿no? Tratamos también de tener un registro por categoría y una encuesta de las medidas de manejo aplicadas, que yo le diría que capaz que en el 80% de los establecimientos que hicimos diagnóstico este año, que están acá incluidos en esta base de datos, no las conocemos de memoria, ¿no? Bueno, ese es un poco el criterio, es decir, normalmente las categorías vacías, como vaquillona de primer entore y vaca fallada, tienen la preñez más temprana, y las categorías como vaquillona de segundo entore y vaca en lactación tienen la preñez más tardía, ¿no? Acá está discriminado por categoría. El total de las 10.625 animales, había 2.204 vaquillonas, 2.035 preñadas, 1.421 vaquillonas de segunda cría, 1.185 preñadas. En vaca parida, acá tenemos algo de vaquillonas de segunda cría también, que no están discriminadas. En el momento de hacer el diagnóstico no podemos saber si son segundo entore o si son multíparas. Vacas destetadas corresponde a todos los lotes que se le habían hecho destete precoz, que esto es básicamente todo estratégico, y vienen a consecuencia de... Estos lotes surgen a partir del monitoreo de entore, o del diagnóstico de actividad ovárica, o el diagnóstico de ciclicidad. No sé si me queda algún otro nombre. ¿Cuál? Supercore, está. Y sí, y bueno, y también me pasa lo mismo que dijeron acá, es el segundo año de caída de la cantidad de vacas falladas del entore anterior que le hacemos diagnóstico. Ha habido una gran disminución de este lote. El porcentaje de preñez que nos dio es 81,7, está 2 puntos por debajo del año pasado, que estábamos en 83 con algo. Este año tuvimos el porcentaje mínimo de preñez fue 64,2 en un predio, y el máximo 100%. Bueno, como les decía, el resumen de la condición corporal no es representativo de lo que pasó en el entore. Tenemos el ganado prácticamente gordo al momento del tacto,
tanto sea ganado parido como vacío. Este año, por ejemplo, ya no tuvimos vacas en condiciones corporales 2,5 y 3, arrancó todo en 3,5 con un 7%, y lo grueso está distribuido entre 4, 4,5 y 5, ¿no? De las categorías que encontramos, bueno, un 21% eran vaquillonas de primer entore con 24 meses, un 2% solamente vaca fallada, que increíblemente, como dijo Bordaberry, y nosotros no nos hablamos antes del taller, nunca nos ponemos de acuerdo, y sin embargo tenemos los mismos porcentajes. Yo he venido mirando las placas anteriores y está todo el mundo más o menos en un 2% de vaca fallada. No sé si esto quiere decir que los productores estén refugando todo lo que falla, o si en realidad, pensaba yo, ¿no?, en el caso nuestro, que venimos con 2 años buenos de preñez, que en realidad tenían casi todas las vacas en servicio, y no estaban teniendo fracasos de preñez, y por lo tanto tenían muy bajo este porcentaje de animales. Un 13% es el total de vaquillonas de segundo entore. Como yo les decía, siempre tenemos una pérdida de datos de este 20 y pico que eran vaquillonas en primer entore, después no logramos seguirlas en el segundo entore. Estas caen dentro del grupo de lo que es vaca en lactación, que es el 60% de lo que tocamos, y solamente un 4% es lo que fue sometido a destete precoz. Un 92% de preñez en las vaquillonas de primer entore, es el segundo año que estamos por encima de 90%. 83% en vacas falladas, que es intrascendente, digamos, es lógico que sea alto en animales que estuvieron un año vacíos. 83,4% en vaquillones de segundo entores. Esto está muy sesgado hacia arriba por la muestra de productores con la que trabajamos. Es algo que también nos viene pasando, que yo el año pasado ya se los mostré y este año se marca más todavía. Un 77,5% de preñez en vacas con cría al pie, y un 83% de preñez en vacas sometidas a destete precoz, de los mejores años también de resultado del destete precoz. Pienso que dado por el beneficio del clima en el momento de que se realizaron los destete precoz, ¿no? Casi todos ellos fueron realizados ya en enero, y estas vacas lograron agarrar los picos, ya la mejora en las condiciones de pastura traídas por las lluvias de enero y febrero, ¿no? Bueno, el manejo que hacemos comparado es, básicamente engloban aquellas alternativas que están destinadas a la recría, como era manejar un peso de entore para las vaquillonas, un entore diferido, hacerlo más temprano en su primer entore que el resto del rodeo, y el hecho de tener en cuenta programas de vacunación, fundamentalmente. Bueno, nosotros hemos tenido, ya lo dije yo el año pasado, y este año seguimos igual, serios problemas con leptospira. Para nosotros ha sido la de mayor impacto y la de mayor pérdida. Creo que el año pasado lo comenté, y este año estamos más o menos en lo mismo. Hay predios en los que estamos con 3 vacunaciones durante el entore. Terminamos haciendo la última 45 60 días antes del parto, a los efectos de tener protección en calostro, y en algunos predios hemos terminado con antibiótico-terapia en terneros, evitando la muerte, el pico de muerte de las 24 a 36 horas, y evitando el otro piquito que aparece por contaminación de potrero a los 15 días más o menos. Este año estamos manejando ahí mejorando el diagnóstico con un laboratorio, y tratando de ajustar algunas de los planes de vacunación. Después teníamos en cuenta siempre las alternativas de manejo del amamantamiento, el tipo de destete que realizaran los predios, básicamente el temporario con el uso de tablilla, el precoz, y en una época teníamos muy en cuenta lo que era el destete temprano, como forma de ahorro de condición corporal antes del invierno en las vacas, ¿no? Y después, por último, lo que era el manejo de vaquillones de segundo entore, que es el mismo que hemos presentado siempre, y que al final terminamos siempre comparando con el manejo completo de esta categoría, que era hacer por lo menos un destete temporario en enero, tratar de que tuvieran un buen invierno previo al parto, es decir, cuando son de primera cría, y buscar la aparición temprana, que tuvieran un periodo más largo para poder salir del anestro posparto, ¿no? Este es el cuadro en vaquillonas de primer entore. Tenemos el acumulado, y acá dejamos 2 o 3 años para poder comparar. El 2007, que fue un año muy bajo, traído por los años de la seca.
un repunte después en el 2008 y los 2 últimos años que han sido por encima de 90, ¿no? 91 el año pasado y 92 este año. Cuando separamos, según el manejo que hayan tenido esos lotes, buscando ejemplos de productores, aquellos que han priorizado o no la recría, tenemos que hay una diferencia. Ese 92% en realidad está compuesto por un pico alto de 94 en aquellos que priorizan la recría y un pico más bajo de 84 en aquellos que no lo hacen. Ese 10% a nosotros nos parece que no es muy alto. Esto viene dado porque en los años buenos o en las primaveras buenas es más fácil tener vaquillonas prontas y entonces estos lotes, a pesar de no tener manejo diferencial, igual andan bien, ¿no? En los años malos hemos llegado a tener acá estos lotes a veces con un 70, un 72, 73% de preñez. Y siempre decimos que estos están expuestos, mucho más expuestos, a tener variaciones en su preñez que oscilan acompañando los cambios del clima, ¿no? Estas son las grandes conclusiones, que son básicamente siempre las mismas. Quienes la priorizan y los tienen en cuenta los 2 primeros inviernos y tienen un objetivo de peso a cumplir a los 24 meses, terminan siempre preñando por encima de un 90%. Mientras que quienes no lo hacen fluctúan dependiendo de un conjunto de factores que varían año tras año. En años como el actual, esto lo dejé del año pasado porque nos volvió a pasar lo mismo, con clima favorable la diferencia se achica. En el segundo entore, que sigue siendo la categoría donde la diferencia es mayor, este año tuvimos casi un 90% de preñez en aquellos lotes sometidos a manejo diferencial, contra un 53, un 54% en aquellos predios que no hicieron nada. Esta diferencia vuelve a estar, este 53 está por encima del promedio histórico, que está 10 puntos por abajo, ¿no? Las vaquillones de segundo cría sin manejo no pasan del 40, 41, 42% de preñez promedio. Lo mismo lo hemos venido diciendo durante todos los talleres, es la categoría donde el manejo tiene el mayor impacto. Se ponen de manifiesto todo lo que hemos hecho al comienzo de la vida reproductiva de la hembra. Las medidas tomadas al comienzo de la misma, como aparición temprana y concentrada, mantenimiento de la condición corporal en el primer invierno previo al parto y el efecto de las distintas alternativas de destete, ¿no? En las vacas con cría al pie, normalmente ponemos esta placa y lo que hacemos es comparar el efecto del temporario. Pero también hace mucho que digo que acá en esta bolsa se me mechan otras cosas que en definitiva no es solamente el efecto puro y exclusivo de la tablilla, sino que es el efecto también de todo el manejo. Y entre las cosas que están influyendo y mucho es lo que yo les decía, que es el ahorro de condición corporal que hacen estos productores, y que todo eso después lo capitalizan en preñez al entore siguiente, ¿no? Entonces, casi 30% de diferencia no solamente obedece a una medida, sino que refleja otra cantidad de cosas acumuladas. Entre otras cosas, por ejemplo, están metidos aquí, y se me hace difícil poder separar en la información cuando metes mucho dato, el efecto que está teniendo, por ejemplo, los lotes sometidos a precoz, que también marcan mucho la diferencia y aportan mucho, más en años como que el precoz anduvo también, ¿no? Esta es una placa vieja del nivel de actividad ovárica o de ciclicidad que teníamos, de datos acumulados ligados a la condición corporal que íbamos encontrando en los lotes. Y entonces era obvio que a menor condición corporal el porcentaje de anestro profundo era el más alto y el porcentaje de animales ciclando era el más bajo, ¿no? Y este cuadro se iba invirtiendo a medida que mejoraba la condición. Esto hacía que una vez que quisiésemos encarar los lotes y tomar decisiones, de esto surgía que teníamos que tomar decisiones más radicales en las medidas de amamantamiento y de nutrición para los lotes que estaban con mayor porcentaje de anestro profundo, medidas intermedias como podía ser la tablilla para los lotes que estaban en estados corporales medios, y incluso decíamos que a veces los lotes de mejor condición corporal no íbamos a tener diferencia entre alguna medida, aplicar alguna medida o no. Entonces, bueno, básicamente lo que encontrábamos eran ovarios muy chicos y lisos,
sin presencia de folículo dominante, coincido en ese concepto con Guillermo, en aquellos lotes que estaban en anestro profundo. Empezábamos a tener, y el corte nosotros lo hacemos siempre en los 10 milímetros, somos bastante rigurosos en eso, en tomar el folículo dominante y a su vez con un tamaño de 10 milímetros para determinar, hacer el corte, digamos, entre lo que es profundo y lo que es superficial. Lo que está por encima de 10 milímetros sin cuerpo lúteo para nosotros es anestro superficial y lo que está por debajo es anestro profundo, ¿no? Y un poco en comparación con aquellas placas anteriores, bueno, era normalmente en los estados corporales más bajos íbamos a encontrar estas imágenes, en los intermedios íbamos a encontrar estas imágenes y en los estados corporales más altos íbamos a encontrar estas, ¿no? Cuerpo lúteo, ya con otro folículo dominante de una onda intermedia. Y lo que yo les decía, este resumen no es de este año, es acumulado también. Normalmente nos pasa que los predios que han venido con un manejo más acentuado en sus lotes tienen los estados corporales corridos hacia arriba. Digamos que tienen vacas más gordas que aquellos que no han hecho nada, ¿no? Tienen normalmente más acumulados los estados corporales más bajos en contraposición con esto, ¿no? Este es un ejemplo de este año. Estos son básicamente dos lotes que fueron sometidos a... Del total de las vacas, lo que en este caso fue Jorge que la hizo, fue lo que apartó para precoce, fueron 264, se preñó el 91%, y en el otro ejemplo 145 y se preñó un 70%, ¿no? Esto está relacionado a que siempre lo hemos dicho, no todos los anestros profundos se comportan igual. Una de las cosas que influye mucho es la edad de los terneros. Obviamente es obvio suponer que va a andar mejor un precoz hecho en vacas con bajo estado corporal y anestro profundo que tengan más días de parida que aquellos que son cola de parición, ¿no? Bueno, las grandes conclusiones es el estado corporal es superior en lotes sometidos a destete y esta diferencia es más marcada en los años secos, lo cual se deba posiblemente más a la preocupación de los productores en evitar la caída del mismo más que a la medida en sí. El resumen de lo que hablamos, ¿no? La ecografía de ovario en los primeros días de enero es una buena herramienta para saber qué destete realizar y ayuda en la toma de decisiones. Quienes lo hacen normalmente realizan destete precoz en los lotes de cola de parición y baja condición corporal y temporario en los menos comprometidos. Los lotes que fueron sometidos a destete temporario tuvieron en promedio un porcentaje de preñez similar año tras año. Esto también coincide con las placas de Guillermo y creo que las de Pablo, de que aquellos predios que manejan siempre una misma estrategia o son consecuentes en las medidas que aplican, se mantienen independientes del efecto año. Acá están los 12 años del taller. Y dice, de hecho, el manejo aplicado por estos productores ha permitido mantenerse estable la preñez e independiente del efecto año, ¿no? Esta es otra placa que ponemos siempre. Es la clasificación que hemos hecho a través de los años según la cantidad de medidas que apliquen. Hemos clasificado a los productores y una cosa que nos ha venido pasando con los años es que básicamente tenemos gente que el mayor porcentaje de los productores de los que hemos sacado estos datos y que trabajamos en Rocha tienen entre un alto a muy alto nivel de manejo, ¿no? Algunos de ellos nosotros los asesorábamos en forma permanente, ahora es más puntual, pero ellos siguen manteniendo igual un esquema de manejo que lo tienen muy aceitado. Las consultas gruesas y la movida gruesa la están haciendo entre octubre, noviembre, diciembre y a lo sumo en enero con el diagnóstico de actividad ovárica, pero además ya tienen todas las medidas tomadas, ¿no? Y en este caso tenemos, este año incluso tenemos el 80% de los productores en este nivel. Al nivel medio, este año tenemos un descenso, fue un productor que se pasó de para este confiado en el año, y llegamos a una conclusión muy interesante después del diagnóstico. Es un productor que tengo un vínculo prácticamente familiar con él y hemos trabajado mucho juntos, ¿no? Empezó hace pocos años, había venido mejorando mucho, venía con buen porcentaje de preñez y trabajando muy bien. Y este año cuando hicimos el diagnóstico nos topamos que andaba en el torno del 70%, ¿no? Y razonando por el absurdo,
llegó a la conclusión de que le convenía que hubiera seca porque preñaba mejor los años de seca. Y yo le dije que me parecía que no, que lo que en realidad le había pasado era que los años de seca trabajaba y que este año no había hecho nada. Y al final terminó dándome la razón a mí. Entonces, bueno, este año no puso tablilla, no puso tablilla, bueno, no hizo nada, porque consideró que tenía suficiente pasto, que iba a salir todo bien, y bueno, no fue así. Las mismas conclusiones de siempre, el conocimiento y los objetivos claros, enfocados a lograr una buena recría para tener una preñez temprana y concentrada en el primer entore, así como un manejo preferencial de la vaca primípara, fueron la clave para obtener buenos porcentajes de preñez. El manejo sistematizado del rodeo y la aplicación de tecnologías baratas y conocidas, en forma gradual, encadenadas y permanentes, estabilizan el sistema a través de los años y aseguran el éxito en contraste con la utilización de medidas aisladas. Nosotros, en este caso, no nos estamos topando ya mucho con esto, ¿no? Las condiciones climáticas favorables, junto al marcado interés y una sistematización del manejo adecuado por parte de los productores, han determinado 2 años con porcentaje de preñez por encima del 80% en nuestra zona. Esta placa la dejé, es el tercer año que la presento en el taller, y la razón de presentarla es que, bueno, este año lo argumentaron muy bien Pablo y el TIC. Lo único que puedo decir del tema de las banderas es que yo recomiendo que se utilice el mango de escoba de metal, porque es un buen límite de la fuerza que estás haciendo, ¿no? Si rompiste el mango de escoba es porque ya no la estás usando como bandera. Si la van a hacer como picana, que la hagan de fibra de carbono, porque si lo demás no aguanta nada. Y creo que la razón de todo esto, de lo que nos estamos riendo, es que, bueno, se juntan varias puntas que hacen que, desde mi punto de vista, el tema de las instalaciones cada vez cobre mayor importancia. Una es que estamos sometiendo a los animales a más manejo, tenemos cada vez más contacto con los animales, eso hace que se generen puntos de estrés, que los tenemos que solucionar vía mejores instalaciones. Tenemos poca gente trabajando en el campo y ese no es un cuadro que se vaya a revertir en poco tiempo, ¿no? Ese además, ahora pudimos comprobarlo, es un problema mundial, integra parte de los problemas que están globalizados. Nosotros no escapamos a la realidad mundial de que tenemos muy poca gente trabajando con vacas, y si a eso le sumamos que queremos hacer más trabajo con ellas, con poca gente, incluso con gente veterana, la única alternativa que nos queda es mejorar las instalaciones en las cuales los estamos haciendo. El problema que tenemos es que tenemos poca formación en instalaciones. Yo lo vengo diciendo y lo seguiré diciendo. Tenemos que ayornarnos en todo lo que es instalaciones, que no quiere decir que tengan que ser estas, sino que tenemos que nosotros mismos recorrer nuestro camino. Y de esa manera hacer que las cosas resulten más fáciles para las vacas y para nosotros. De no hacerlo así, vamos a seguir teniendo los puntos de estrés que terminan siendo de violencia, como los que estamos viendo nosotros y los que Pablo relató en forma magnífica, ¿no? También coincido con lo que dijo Guillermo de que a veces aumentar los ingresos netos van a pasar por el aumento de la carga, ¿no? Y referido a eso también recuerdo la visita de unos técnicos neozelandeses de hace muchos años, cuando nosotros estábamos obsesionados por aumentar la producción de materia seca, y ellos al final de la charla nos dijeron, nosotros nos preocuparíamos más por el aprovechamiento de la que ya tienen que por generar, que por producir más, ¿no? Incluso nos decían, quizás la diferencia más importante que tenemos ahora es el porcentaje que aprovechamos del pasto que producen nuestros campos, que lo que ustedes aprovechan de los suyos. Entonces, y eso también pasa por aumentar las instalaciones, ¿no? Y mejorar los alambrados. Entonces, creo que no es bueno embarcarse y dar manija de pronto con una cantidad de cosas si no estamos atendiendo estos aspectos básicos de infraestructura.
Este es para mí y sigue siendo un resumen muy lindo de lo que yo considero o de lo que pienso que deberían de ser las instalaciones. El objetivo es desarrollar un diseño que se adapte a las necesidades de trabajo de su ganado mientras hace un uso seguro y eficiente de la mano de obra disponible y reduce el estrés y las lastimaduras en los animales. Bueno, muy bien.